Muy buenas noches, un día más, bienvenidos a Minuto 91, el programa de deportes en el que vamos a tratar la última jornada de la Liga 1-2-3, donde el Granada Club de Fútbol continúa siendo líder de la categoría tras ganar en casa al Real Oviedo y también tras los pinchazos de sus rivales directos. Vamos a presentar primeramente a los que hoy nos acompañan. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel, un placer estar aquí. Bueno, coméntame un poco tus impresiones iniciales del partido. ¿Cómo viste al Granada? Sí, para mí yo diría que lucha y eficacia son las dos palabras que definen el partido. Es verdad que fallamos muchas ocasiones, pero conseguimos otra vez sumar 3 puntos, otra vez la puerta a cero y bueno, seguimos líderes, así que genial. Y en la otra parte de la pantalla tenemos a José Castro. Muy buenas, José, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de volver a estar aquí con vosotros. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa victoria por la mínima del Granada sobre el Real Oviedo? Bueno, fue un partido, la verdad es que fue igualado. Granada lleva ya 2 partidos consecutivos que le cuesta, pero la eficacia y la calidad de los jugadores se demostró y Adrián Ramos lo demostró. Sí, además Adrián Ramos, que hay que comentar el gran partido que hizo, en mi opinión, y yo creo que en este tema coincidimos, que bueno, anotó el gol de la victoria, ¿no?, para los locales y certificó esa tercera victoria ya seguida del Granada Club de Fútbol en Liga. Las otras dos fueron en Málaga y en Tarragona, fuera de casa, y bueno, el Granada continúa líder. Sí, como decías, el papel de Ramos fue fundamental, es un jugador que lo que siempre da es entrega, es lucha, es sacrificio, a veces llega el gol y a veces no, en este caso sí. También hay que decir que falló algunas ocasiones, pero lo importante es crearlas y al final pues demostró su calidad definiendo con esa vaselina, nos dio 3 puntos, pero sobre todo yo me quedo con el trabajo y la lucha que siempre nos da y que son cosas que suman para el equipo. Efectivamente, yo creo que tiene David toda la razón, porque efectivamente Ramos, en mi opinión, creo que en cada partido siempre realiza un trabajo defensivo sobre todo y trabajo de apoyo para el resto de compañeros, ¿no? Siempre vemos como el Granada juega a veces a balón largo y él es el encargado siempre de bajar la pelota con el pecho, tocar de cara o buscar un pase. Entonces yo creo que esa faceta la cumple siempre, pero lo que quizás estamos menos acostumbrados a verle es lo que demostró ante el Real Oviedo, que fue un gran despliegue de juego ofensivo. Sí, bueno, este jugador por algo ha estado en el Hertha de Berlín, ha estado con el Borussia Dortmund jugando Champions en un grandísimo nivel. Es un futbolista que tanto de cara a portería como de espalda a portería maneja muy bien el balón y tiene muchísima calidad. Lo que pasa es que el rendimiento aquí en Granada, entre lesiones y que se quería ir, que no, que tal, que igual, pues fue un poco deficiente el rendimiento, pero ahora parece que ha resurgido otra vez y puede ser muy importante si sigue así a este nivel en la delantera. Seguro que sí. Además, un Adrián Ramos, recordamos que no acabó el partido porque entró por Nico Aguirre ya en la segunda parte, al final del partido, pero que efectivamente marcó ese gol y bueno, y podría haber marcado más, ¿no?, porque tuvo bastantes más ocasiones. Sí, recordamos ese disparo en la primera parte que se marchó al larguero y otra que dispara cruzado fuera. Pero como digo, al final lo importante, incluso más que, bueno, lo importante es meterlas, pero casi más importante es generar la ocasión y Ramos estuvo muy activo, tanto en ataque como bien has comentado tú, iniciando ese trabajo defensivo que empieza con la presión en campo rival. Yo creo que el Granada se equivocó un poco, quizá buscando demasiado el juego largo. Es verdad que la primera jugada, y esto lo comentaba Diego también, la primera jugada que fue un pase largo a Pozo salió y parece que eso precipitó un poco el juego del equipo, pero Ramos es muy útil en ese sentido, aguantando el balón y aparte pues con el gol por supuesto. Importante ese tema, José. ¿Qué opinas, como dice David, de esos primeros minutos o esa primera parte incluso del Granada, que veíamos cómo parecía que no podía superar la presión del Real Oviedo con facilidad y optaba siempre a lanzar balones largos, buscando siempre la potencia y la velocidad de sus extremos, como son Álvaro Vadillo, y Alejandro Pozo? Claro, Juan Antonio Anquela presentó un equipo en Granada con una presión bastante alta en los primeros minutos y, como ha dicho David antes, ese primer pase largo que llegó Pozo, que siguió mano a mano con el guardameta del Oviedo, pues fue lo que un poco precipitó a Granada, que pensaba que ese iba a ser el juego efectivo contra el Oviedo, pero poco a poco el Oviedo fue presionando más arriba, el Granada pues más pelotazos arriba, el Oviedo dominó en bastantes fases del partido, fue un partido súper igualado, pero al final el Granada en la segunda parte se fue acomodando y encontró la victoria.
Eso señaló también Juan Antonio Anquela, el entrenador del Oviedo, en rueda de prensa, que su equipo no había hecho realmente méritos como para perder el partido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Oviedo, coincido con Anquela, fue superior en la primera parte. Como bien dice José, presionó muy bien, estuvo bastante intenso, robó muchos balones y tuvo ocasiones. Los dos equipos tuvieron ocasiones y al final este tipo de partidos se define en el detalle de quién es el que cuela el gol. Así también lo dijo Anquela en la rueda de prensa. El Granada quizás salió un poco mejor en la segunda parte, dominó un poco más. Tuvo más el control del partido y sobre todo templó, porque como hemos señalado, la primera para mí abusó de esos balones largos, pero bueno, en general al final el fútbol se trata de meter gol, el que mete gana y el que no, y aunque el Oviedo puede que ser mejor en la primera parte, el Granada terminó llevándose la victoria, que es lo que importa. Un Real Oviedo también que, bueno, parece que fue liderado por el mediapunta Joel Bárcenas, ¿no? Un jugador que, bueno, demostró evidentemente su clase y su técnica y puso en bastantes aprietos a la defensa granadinista, sobre todo a Víctor Díaz. Sí, bueno, la verdad es que Joel Bárcenas es un futbolista extraordinario, tiene una calidad exquisita por lo que pudimos ver este sábado en Los Cármenes. Y aun el Oviedo teniendo las bajas tan importantes como por ejemplo la de Saúl Berjón, José Lu, que no se terminó de recuperar y no pudo enfrentarse a su anterior equipo, presentó un equipo en Los Cármenes muy ofensivo y un juego bastante vistoso, la verdad. Además, un Granada que, bueno, como has dicho tú antes, José, viene ya varios partidos quizás sufriendo demasiado para conseguir los 3 puntos. Pero bueno, al final parece que esto ya va a ser la dinámica del día a día, ¿no? Porque el Granada realiza un gran juego. O sea, yo creo que ese sufrimiento no depende del juego del Granada, que en todo momento, en mi opinión, está siendo bueno, sino que depende más del rival, ¿no? O sea, parece que los rivales ya han tomado la medida y se han asentado bien en la liga y están presentando muchos problemas para perder partidos y para ganarlos. Sí, lo dijo también Diego, el que piense que aquí no se va a sufrir, que coja la puerta. En segunda división se van a sufrir todos los partidos, los que ganemos y los que no ganemos más todavía. Y también yo quería destacar, aparte de Bárcenas, que coincido con vosotros en que fue el puñal del Oviedo, a mí me gustó bastante también Tejera, creo que estuvo muy activo, filtró varios pases. Luego es verdad que Vico, cuando entró, dio el pase mejor, pero hay una jugada que Tejera le pasa a Ibrahim, se queda solo y falla, que también si entra ese balón, pues es que estamos hablando de otra cosa. Entonces, al final es un juego de eficacia, vamos a sufrir. Todos los rivales son difíciles, pero bueno, mientras sepamos adaptarnos a cada circunstancia de partido y compitamos bien, yo estoy contento. Efectivamente, como dices, Fede Vico fue al final también un desencadenante de esa victoria, ¿no? Fue un claro protagonista, dando la asistencia a Adrián Ramos. Y bueno, yo quería comentar también que habláramos, mejor dicho, sobre la importancia de los cambios de Diego Martínez, porque esto es algo que se viene observando ya desde hace bastantes semanas, que Diego Martínez hace cambios y esos cambios funcionan. O sea, esos cambios consiguen transformar el marcador o transformar el partido y prácticamente siempre, diría yo, al final acaba cayendo del lado del Granada. No sé cómo lo viste, José. Sí, bueno, la verdad es que junto a la efectividad y a la calidad, como hemos mencionado antes, los cambios son la tercera clave, ¿no? Para conseguir una victoria o no conseguirla. Y la verdad es que Diego Martínez, desde el partido ante el Málaga, quizá contra el Sporting también, porque aunque no salió el resultado, pero también los cambios fueron acertados. Han tenido cambios, sobre todo Rodri, por ejemplo, para aportar otro aire a la delantera, un delantero diferente a Adrián Ramos. Fede Vico, con la calidad, va rotando a la media punta, cuando Vadillo tenga que descansar, Pozo, que fue el cambio de este sábado. Y la verdad es que está acertando muy bien con los cambios y es, yo creo, una de las claves de que Granada siga líder ahora mismo. Efectivamente, esos cambios como Rodri, como Fede Vico, incluso como Nicolás Aguirre, que jugó menos minutos, pero que fue clave también para contener esos ya últimos ataques, quizá ya con más corazón que con cabeza, como se suele decir, del Real Oviedo. ¿Qué jugadores del Granada creéis que han sido claves en este partido para dejar estos 3 puntos en el nuevo Los Cármenes? Obviamente el que hemos hablado, Ramos, por supuesto, por el gol, por el trabajo, por todo. El otro que estábamos destacando, Fede Vico, también. Comentábamos la semana pasada, o por lo menos yo personalmente consideraba que Vico era ideal para ser titular, para el tipo de partido que podía presentarse, para infiltrarse entre líneas, para combinar un poco, que fue yo creo que lo que nos faltó en la primera parte, pero bueno, entró cuando tenía que entrar, dio esa genial asistencia, también aportó trabajo y esas conducciones, aguantar la pelota cuando hacía falta, y sobre todo Ramos, por supuesto, Ramos por ese trabajo, esa entrega al gol,
Y bueno, Kini también, para destacar que otra semana más cumple en esa posición que no es la suya natural y sigue dando buen rendimiento. ¿Y tú, José, a quién viste más destacado del partido? Bueno, pues para mí fueron 4 jugadores los claves y 3 de ellos coincido con David, que son Adrián, Ramos, Fede Vico y Kini. Yo creo que está demostrando los 3 un nivel van de menos a más ahora mismo. Y el último es Rui Silva. Rui Silva para mí lo destacamos la semana pasada y lo sigo destacando porque es que es importantísimo tener un portero de confianza y un portero que sabes que no te va a fallar en los momentos claves, a no ser que te marque un golazo, como fue al revés, ¿no? Con nosotros, el Granada marcó un golazo, pues ahí solo te queda quitarte el sombrero y aplaudir al rival, pero tener un portero de seguridad es importantísimo. Sí, además coincido contigo con Rui Silva, porque efectivamente el portero luso del Granada, yo creo que paró más que en otros partidos. En otros partidos le han llegado menos, yo creo que la defensa ha conseguido drenar más el juego ofensivo del rival, pero en este partido, sobre todo la primera parte, que fue cuando el Oviedo fue claramente algo superior, Rui Silva demostró que tiene calidad para seguir ahí en la portería del Granada y paró muchos balones, sobre todo muchos centros laterales. Sí, yo coincido totalmente con vosotros. Quizá la cara negativa pues es ese centro del campo, que la semana pasada sí lo destacamos, y quizá en este partido no brilló tanto, sí que trabajó como siempre, San Emeterio y Montoro, pero creo que a Montoro le faltó un poco de frescura, ¿no? Estamos mal acostumbrados este año a que Montoro juegue a un nivel estratosférico y claro, cuando baja un poco se nota, pero bueno, aún así también, aunque aportaron buenas cosas, diría que son la cara negativa del partido. Ángel Montoro también, que es un futbolista que ha tenido molestias esta semana y bueno, al igual que en la semana pasada para el partido en Tarragona contra el Nastic, no se sabía muy bien o había dudas de si iba a entrar en la convocatoria y bueno, al final en esta jornada volvió a entrar y efectivamente yo también lo vi quizá algo más flojo, también porque el partido se desarrolló de una forma que fue muy exigente, ¿no? Porque sí, en lo físico quizá, ¿no? El Oviedo insistía mucho en lo físico y ahí quizá Montoro es un jugador más de calidad, de tener el balón. Al plantearle el duelo físico puede que pierda contra futbolistas del Oviedo que son más recios, pero bueno, también jugó bien Montoro. Por supuesto. También un jugador que también vi yo un poco más, que no estuvo en su mejor momento, fue también Víctor Díaz, que bueno, hay que comprender que tenía una fiera enfrente, tenía una bestia como Joel Bárcenas que lo sacó bastante de quicio. Bueno, la verdad es que Víctor Díaz estuvo un poquillo apretado, apurado en algunos momentos del partido y ahí sí hubiese venido bien quizás tener recuperado a Alex Martínez o Adri Castellano y tener el lateral izquierdo original y no Kini, que es un recambio de última hora, ¿no? Y darle descanso a Víctor Díaz, porque lo que le pasa a Granada es que tiene una plantilla muy corta y como mencionaba ya antes a Montoro, se viene viendo ya la necesidad de recuperar cuanto antes a Fran Rico para tener un recambio de Montoro, porque Fran Rico no va a estar para los 90 minutos ni para estar para titular después de todas las lesiones y todas las operaciones que lleva. Pero se necesita recuperarlo ya y a Víctor Díaz igual, o sea, a Víctor Díaz darle descanso y tener más recambios. Tenemos una plantilla un tanto corta. Muy importante, efectivamente, como dices, esa recuperación de Fran Rico y bueno, aunque esto lo tenía pensado para después, lo puedo sacar ya. ¿Creéis que sería necesario incorporar a un mediocentro ahora en el mercado invernal que le pueda dar descanso a Ángel Montoro? Yo creo que no, porque tenemos jugadores como Nico Aguirre, como Alberto Martín, que el año pasado fue fundamental, este año está teniendo menos minutos, pero en el cual yo confío. Y creo que no es necesario, salvo que haya una lesión grave que haga que pues, o tanto San Emeterio como Montoro no puedan estar disponibles, pero yo en principio no incorporaría a nadie. También comentar, como he dicho anteriormente, tercera victoria ya seguida del Granada, primera en casa después de esa racha de 2 partidos en casa donde el equipo pinchó, un empate a 0 contra el Club Deportivo Numancia y una derrota contra el Sporting de Gijón. ¿Cuál creéis que puede ser la clave para llegar por lo menos ya a fin de año o al Ecuador de esta competición y seguir arriba? Bueno, es que es muy complicado, pero la clave yo creo que es que compitamos bien cada partido, porque como hemos visto al final la suerte juega su papel, hay que ser eficaz, a veces no se es eficaz, pero
lo importante es competir bien y a partir de ahí pues, los resultados lleguen o no lleguen ya dependerá de otras cosas que no manejamos aquí. Pero bueno, yo confío en el Granada, en el trabajo que se está haciendo, en Diego, en los jugadores, que por cierto Diego también destacó, lo primero que dijo en la rueda de prensa fue que la afición ha sido muy importante en este partido y eso pues nos tiene que animar a que vayamos a los Cármenes con ganas de apoyar a nuestro equipo. Yo creo que una gran ventaja de este año parece ser que es la comunión entre equipo y afición, ¿no? Hemos visto como en los años pasados también, sobre todo el último año en primera, que bueno, fue un año bastante convulso, vimos como la afición se empezó a hartar ya conforme iban pasando los partidos y parecía, o sea, ir al campo a ver al Granada parecía ser más un campo de batalla que un partido de fútbol, sobre todo por lo que causaba la afición hacia el equipo. Y el año pasado, que el Granada en segunda empezó con una expectativa muy alta, con ese ascenso directo que pretendía ansiar, pues también como no se dieron los resultados, parece que hubo una desconexión y una desilusión de la afición. No sé hasta qué punto crees que es importante. Bueno, la verdad es que la afición, en muchas ocasiones, cuando el equipo está sufriendo, es el jugador número 12, ¿no? Es el que le da el aliento al equipo, y no solo en casa. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Málaga, esos 1.500 granadinos que fueron allí a Málaga y que parecía aquello un pequeño Los Cármenes, ¿no? La verdad es que la afición estos últimos años, pues la verdad es que ha estado sufriendo demasiado. El año pasado con Oltra, que no acababa de arrancar el equipo, que parece que estábamos arriba, que no, que tal. La afición se cansa rápido, es una afición que no tiene costumbre de sufrir, ¿no? Que muchos se han como se dice vulgarmente, subido al carro cuando el Granada pues apareció en ese ascenso contra la Alcorcón a segunda y tal, y han visto que Granada sufre demasiado y se han vuelto a bajar del carro, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantar las bases tanto en segunda como si se consigue el ascenso a primera, para que poco a poco la afición se vaya acostumbrando a sufrir, se vaya acostumbrando a un Granada en el fútbol profesional y un Granada que está ahí arriba y que seguro que ya, pues cuando vas por la calle, no le preguntas a un chaval y que te dice que es primero de Granada y luego del Madrid, o primero de Granada y luego del Barça, cosas así, ¿no? Que sea solo del Granada, y yo creo que eso es un factor fundamental. También no confundirse con los objetivos, ¿no? No marcarse el objetivo de ascender, porque hay otros equipos, por ejemplo Las Palmas, lo comentábamos, que cuando tiene el objetivo de ascender y no asciende, parece que es un fracaso, y realmente es que ascender a primera división es muy difícil. Entonces hay que valorar pues estar en segunda división, que es una gran categoría, y ojalá, o sea, podemos soñar con mucho más, por supuesto, pero no obsesionarse y vivirlo con calma, disfrutar y competir bien, sobre todo. Un dato muy curioso de esta victoria, que bueno, como hemos repetido ya varias veces, es la tercera seguida del equipo, pero también la tercera seguida en la que el Granada vence por la mínima, por 1-0, y por supuesto también manteniendo la puerta a cero. Yo creo que ya lo comentábamos la semana pasada, quizá, que mantener la puerta a cero en esta categoría, yo creo que es el 75% o un 80%, podríamos decir, de conseguir una victoria en esta difícil competición. No sé qué opinión tenéis al respecto. Sí, bueno, en Twitter se ha estado leyendo que es el Granada del unocerismo, ¿no? Es un equipo que es muy eficaz, pero que, como hemos comentado antes, es súper importante tener un seguro en la portería como es Rui Silva y luego una defensa brutal como es Germán, que el año pasado no estuvo al nivel, pero este año se está saliendo. Para mí uno de los mejores centrales de la categoría, sin duda. Junto con Martínez, Alex Martínez, que se ha lesionado, pero cuando vuelva, Kini, que lo está sustituyendo, Víctor Díaz, es una defensa que yo me atrevería a decir de un equipo de media tabla de primera. Más o menos una defensa es bastante interesante, la defensa de Granada. Yo coincido plenamente con José, sobre todo en destacar el trabajo de Germán, que el año pasado no lo vimos y este año está siendo el mariscal absoluto. Y bueno, en lo del 1-0, yo quiero decir que el resultado es un poco engañoso. También reconozco mi error, yo dije que el Oviedo iba a marcar y no marcó. A punto estuvo, pero sí que es verdad que para mí es engañoso en el sentido de que es un 1-0 que realmente si hubiera sido un 2-1, un 3-1, un 1-1 no habría pasado nada, porque ambos equipos tuvieron ocasiones muy claras para meter más de un gol, pero bueno, al final nos quedamos con eso, con 1-0, con la puerta a cero, con 3 puntos, y eso es lo importante al final. Reforzar la confianza en los defensas y en el portero, que es verdad, José, Rui Silva hasta este año es espectacular. Si os parece, vamos a ir repasando los resultados de esta 18ª jornada ya de Liga 1-2-3, una jornada que nos ha deparado grandes partidos y algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo,
Podemos empezar con el partido que se jugó anoche en el estadio de Riazor, donde el Deportivo de La Coruña ganó por 3-1 al Zaragoza. El Almería empató a 1 en el Lugo en un partido lleno de polémicas donde ambos equipos acabaron con 10. El Extremadura perdió contra un Nàstic de Tarragona por 0-1 en casa. Y bueno, ya veníamos hablando que este Nàstic, desde nuestro punto de vista, no se merece estar en esa posición. Ahora comentamos. Seguidamente el derbi canario, donde Las Palmas empató a 1 con el Tenerife, en otro partido lleno de polémica. El Osasuna derrotó por 2-1 a un Alcorcón que ya lleva 2 derrotas seguidas. Rayo Majadahonda 1, Elche 3, Sporting de Gijón 1, Mallorca 0. Numancia 1, Albacete 2, Reus 1, Córdoba 1, Granada 1, Oviedo 0 y Málaga 1, Cádiz 0. No sé por qué partido queréis que empecemos a comentar. Yo, si queréis, podemos empezar por ese derbi canario, ¿no? Donde Las Palmas estuvo a punto de llevarse la victoria, pero que al final, por un arbitraje cuestionable, se quedó sin los 3 puntos. Sí, bueno, iban 1-0, Las Palmas tuvo en sus botas el 2-0 y en la siguiente jugada un penalti que lleva razón. El entrenador de Las Palmas, Paco Herrera, en rueda de prensa dijo que le había dado en la cabeza y eso hizo penalti para Tenerife, 1-1 y encima todo Las Palmas se quedó con 10. Y de pasar de poder tener un 2-0 a tener casi el 1-2 que falló casi a puerta vacía en el último minuto el Tenerife, ¿no? La verdad es que fue un partido vibrante, yo lo estuve viendo y fue un partidazo como un derbi canario muy intenso, pero que estuvo marcado por la polémica arbitral. Coincido con José, fue un partido digno de ser un derbi canario, con muchas posibilidades para los dos equipos. Yo creo que Las Palmas fue superior en general en el partido, pero como bien ha señalado, la última jugada bien se lo pudo llevar el Tenerife. Así que, bueno, esto demuestra que es muy, muy complicado. Y es importante señalar lo del árbitro, creo que luego lo analizamos en profundidad, pero esto viene a decirnos que el VAR tiene que instaurarse ya en segunda división, igual que está en primera, porque es verdad que lo que el fútbol te quita en un lado te lo da en otro, pero para ser justo estaría mejor que hubiese la tecnología ya. Las Palmas, como estamos diciendo, un rival que se intuye o se intuía al menos como directo del Granada y junto a otros equipos que iba a luchar por el ascenso directo y que ahora mismo se está encontrando con dificultades, lleva una mala racha desde la destitución de su ex técnico Manolo Jiménez. Y bueno, un partido que a mí me gustaría destacar fue esa victoria en casa por 1-0 del Sporting de Gijón contra el Mallorca. El Mallorca, un equipo que estaba en playoff y que a raíz de esta derrota ya sale. Y un Mallorca, además, que encadena ya 2 derrotas seguidas. Y un Sporting de Gijón que parece un equipo nuevo, con su nuevo entrenador, y que para mí, desde mi punto de vista, es el tapado de esta liga. Empezó la temporada con Rubén Baraja, que estaba luchando prácticamente por la permanencia, y ahora, como estamos viendo, en 2 o 3 partidos ha subido hasta estar muy cerca de los puestos de ascenso. Sí, parece que ha sido un cambio de técnico que le ha favorecido al Sporting a priori, por lo menos en los resultados, quizá también algo en el juego, pero aún así yo diría que hay que tener paciencia todavía porque es pronto para sacar conclusiones sobre si el cambio de técnico fue acertado o no. Eso mejor el balance hacerlo a final de temporada, pero evidentemente se nota una mejoría en los resultados, desde luego. ¿Algo que decir, José? Es que esta liga es muy larga, es muy, muy larga y pongo siempre el mismo ejemplo. El año pasado, por ejemplo, el Zaragoza estaba en mitad de la tabla, en la nada, parecía que no era ni aspirante a llegar a algo y él hizo un sprint final impresionante y se consiguió colar en playoff. Al igual que eso, el Granada fue el caso contrario, se tiró toda la temporada entre playoff y ascenso directo y al final se desinfló y salió fuera. Esto es demasiado largo. Y solo el paso de la jornada y el término de la liga demarcarán el futuro de cada equipo. Un partido también que fue muy importante en esta jornada fue esa victoria de los Osasuna frente al Alcorcón en el estadio del Sadar por 2-1, que permite a los de Diego Martínez ampliar un poco ese colchón que tenían respecto a la jornada pasada con el Alcorcón, ¿no? Un Alcorcón que estamos viendo que es también su segunda derrota seguida.
Sí, el ex equipo de Diego Martínez de los Osasuna en este caso nos hizo un favor. Yo pronostiqué un 1-1, me he quedado cerca, pero bueno... No apuestes, David, porque estás teniendo unos fallos ahí... Bueno, más o menos. Pero sí, el Osasuna, bueno, es un equipo que el Osasuna lo escuchamos y parece de primera. Y, en su casa es un equipo muy fuerte, consiguió la victoria. Como bien señalas, el Alcorcón, que había estado mostrando mucha solidez, sobre todo en el plano defensivo, pues ya vemos que es vulnerable, que puede encajar goles. Y bueno... Quizás es pronto para mirar si somos líderes sacándole 2 o tal, pero es verdad que bueno, que es nuestro inmediato perseguidor y tenemos que estar pendientes de lo que haga. Bueno, yo creo que el Alcorcón, creo que era la tercera derrota, no la segunda, porque perdió contra el Albacete también, creo, y contra el Reus. O sea, es la tercera derrota consecutiva de un equipo que hasta hace poco era el equipo imbatido, en casa era el mejor equipo de Europa. Era un equipo que parecía imposible ganarle y lleva 3 derrotas consecutivas, se ha desinflado y de ir primero, ahora va quinto, creo, me parece. Y esta liga es así, tiene una racha como ha tenido el Cádiz de 7 victorias consecutivas y pasa de estar en descenso hasta el playoff, y el Alcorcón, que hace nada era líder, pasa hasta está quinto y al borde de salir del playoff, ¿no? Esta liga es así de exigente. Un Cádiz que, por cierto, jugó el partido que inició esta 18ª jornada, el viernes en la Rosaleda, donde el Málaga sumó su segunda victoria seguida para ganar fuera de casa en Mallorca por 1-0, en un partido también que estuvo cargado de polémica. Sí, también un penalti que, en fin, no se señaló. Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que el VAR se tiene que instaurar ya en la segunda división, cuanto antes mejor. Para que haya justicia futbolística, pero bueno, también un buen partido, un buen derbi andaluz que se quedó los puntos para los boquerones. Bueno, yo en cuanto al tema del VAR, que lo analizaremos en profundidad más adelante, yo no tengo mucha edad, pero yo soy un nostálgico. A mí el fútbol me gusta que tenga esas polémicas, porque eso es lo que le da vidilla al fútbol, ¿no? Yo creo que esas polémicas de fue penalti, no fue penalti, eso para mí es una de las esencias del fútbol, aunque sí es verdad que sería más justo tener el VAR para que no haya tantas polémicas en partidos más importantes que un partido de segunda división, como por ejemplo la final de la Champions y toda esa historia. Pero hablando más concretamente del Málaga-Cádiz, como dice David, hubo un penalti que no le pitaron al Cádiz, y yo creo que el Cádiz está yendo de menos a más en esta liga, y dentro de poco, dentro de 2 jornadas, si no me equivoco, nos enfrentamos a él, 2 o 3 jornadas, y vamos a sufrir, va a ser un partido mínimo como contra el Oviedo o más complicado. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos aquí en minuto 91, donde vamos a ver la tabla, donde el Granada es líder, y hablar también de esa salvación milagrosa del Reus, que ha estado al borde de la desaparición. Enseguida volvemos aquí en 7. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en 7 con este minuto 91 en el que estamos analizando esa actualidad del Granada Club de Fútbol, que recordemos es líder de la categoría tras los 18 primeros partidos disputados. Podemos ver la clasificación, si os parece, y analizamos un poquito la situación de cada equipo, que la verdad en esta jornada nos ha deparado bastantes sorpresas. Como vemos, una alegría para nosotros. En cabeza estaría el Granada con 37 puntos. En segunda posición, y cerrando así los puestos de ascenso directo, el Deportivo de La Coruña, que venció ayer al Real Zaragoza, el Zaragoza de Lucas Alcaraz, por 3-1. Y ya en los puestos de playoff empezamos con el Málaga, nuestros vecinos malagueños, con 35, también empatado con el Depor. En cuarta posición el Albacete, que ganó en Los Pajaritos, un estadio bastante complicado. Quinto el Alcorcón con 33, y sexto, cerrando estos puestos de playoff, el Cádiz con 29, ya seguidamente, ya fuera del playoff, Osasuna con 29, Mallorca con 27, Sporting de Gijón con 25, Unión Deportiva Las Palmas con 24, Unión Deportiva Almería con 24, el Real Oviedo con 21, el Lugo con 20, el Elche con 20, el Rayo Majadahonda también con 20, tenemos ahí un triple empate, y ya muy cerquita de los puestos de descenso, 17º el Tenerife con 18 puntos, 18º el Extremadura con otros 17, y ya empezamos con los puestos de descenso, empezando por el Reus con 17 puntos, luego el Real Zaragoza, que está en una crisis bastante gorda, con 16, el Córdoba con 14 y el Nastic con 13, que a pesar de que cierra la clasificación, consiguió alzarse con la victoria en su último partido. No sé qué os parece esta clasificación, ¿la veis justa con lo que hemos estado viendo en estos 18 partidos? Yo, pues empezando por el final, el Nastic de Tarragona, que confirma esas buenas sensaciones que tuvo ya con el partido, aunque perdió con nosotros.
ganó a domicilio, que siempre es complicado en segunda división. Y luego, además del Cádiz, que bien había destacado José, yo me quedo con el Albacete, creo que está haciendo una temporada que nadie esperaba. Es un equipo que está arriba y que está jugando bien y que veremos a ver lo que dura, nunca se sabe. Efectivamente, un club deportivo Numancia al que es difícil batirle y más en su campo como lo hizo el Albacete en el Estadio de los Pajaritos. Recordemos que ese mismo Numancia empató aquí en el Nuevo Los Cármenes con un partido muy defensivo, con una defensa súper bien trabajada y empataron a 0. Sí, bueno, es un Numancia que con la salida de Yago Barrasate, que se fue a los Osasuna, parecía que iba a estar un poco más de cara a más permanencia que a playoffs, pero ahora mismo está en mitad de tabla y puede aspirar a todo con 2 o 3 victorias seguidas, encadenar un par de victorias seguidas, y es un equipo que tiene un fútbol, aunque defensivo, también bastante efectivo. Es uno de los clubes, me parece, que tiene un juego bastante parecido al Granada, aunque no tan efectivo como nosotros, obviamente. El Cádiz, lo comentábamos también, que parece que ha salido ya de su letargo, ¿no? Ese letargo que lo mantenía por lo menos en la parte baja de la tabla y que ahora se encuentra dentro de los puestos de playoff, cerrando ese playoff y además demostrando un fútbol muy bueno y que le ha upado a la parte alta. Sí, como comentábamos antes, es que en segunda división ganas 2 partidos, estás arriba, pierdes 2, estás abajo. Por poner el dato de que el año pasado los equipos que subieron, todos estuvieron al menos durante 6 jornadas sin conseguir ninguna victoria. O sea, no hay que perder nunca los estribos porque esto es muy largo, como hemos comentado, y 2 partidos estás arriba, 2 partidos estás abajo. Una muestra es el Cádiz, por ejemplo. Vamos a ver también la próxima jornada que nos depara esta liga, la 19ª ya, donde el Granada abrirá esta jornada en el partido del viernes que lo enfrenta en el Heliodoro de Tenerife contra el Tenerife, un Tenerife que se encuentra muy cerquita de las posiciones de descenso, ahora lo comentaremos. Luego ya el sábado, no, también el viernes 21, perdón, a las 9 de la noche, un Mallorca-Nastic. Y ya en el sábado, como decimos, a la 1 de la tarde, Lugo contra Sporting de Gijón. A las 4, Real Oviedo-Málaga, partido difícil ahí para los de Muñiz. A las 6, Real Zaragoza-Extremadura. Y a las 8, el Elche-Almería, partido también un poquito convulso, que predecería al último partido del sábado a las 8:30, que enfrentará al Córdoba con Las Palmas. Además, también a las 9 menos cuarto, el Cádiz contra el Deportivo de La Coruña, partidazo por el ascenso, sin ninguna duda. Y ya el domingo a las 12 del mediodía, Reus contra Osasuna. A las 4 de la tarde, Albacete, Rayo Majadahonda, y a las 6 de la tarde, Alcorcón, Numancia. No sé qué partido destacaríais de esta jornada 19ª, pero vaya, yo creo que nos va a deparar partidos bastante interesantes. Sí, yo creo que tenemos una jornada bastante buena, ¿no? Ahora vienen jornadas con partidos tanto por la lucha por la permanencia como por la lucha de playoff y el ascenso directo, ¿no? Tenemos ahí un Oviedo-Málaga, tenemos un Cádiz Deportivo de La Coruña, que son partidos que son casi de primera división, ¿no? Esta segunda división es súper exigente. Por ejemplo, hoy he visto una noticia que Granada es líder con 37 puntos y en la 2016-2017 el Levante, que arrasó en segunda, era líder con 37 puntos de esta misma altura, ¿no? Eso quiere decir el cambio que ha pegado segunda y que es como una otra sección de primera división, ¿no? Sí, además, ese año donde el Levante ascendió a la primera división, encontramos a un Levante que fue líder durante toda la temporada, además un líder imparable, porque le sacaba un colchón grandísimo de puntos con respecto al resto de equipos. Otro partido bastante interesante es ese Real Oviedo-Málaga, donde bueno, el Oviedo está situado, parece cómodamente en media tabla, pero que desde las redes sociales del club parece que los aficionados le piden algo más al equipo de Anquela. Parece que ellos esperaban que estuviese el equipo en una posición más alta, quizá peleando por el ascenso. Contra un Málaga, que es el que está a punto de entrar en los puestos de ascenso directo. Sí, a Anquela se le veía muy abatido en rueda de prensa porque él también admite que la afición esperaba más de su Oviedo y él obviamente se lo quiere dar, pero ya sabemos que esto es muy complicado y el Málaga, que es el aspirante teóricamente a subir como ascenso directo, así como Las Palmas quizás, pero que le está costando encadenar resultados. Es verdad que ganó el último partido, pero todavía tiene que ir encontrando las sensaciones, tiene una gran plantilla. Es un partido interesante. Yo también destacaría el Cádiz Deportivo. Me parece que, como bien habéis comentado, son dos equipos que podrían estar en primera o que por lo menos van a luchar para subir, y que creo que es una muy buena jornada para cerrar el año.
Y qué mejor forma de cerrar el año que consiguiendo una victoria en el Heliodoro, ahí en las Islas Canarias, contra el Tenerife. ¿Qué os parece este rival que, por cierto, lo dirige José Luis Oltra, un viejo conocido, ya que para los más despistados fue el entrenador del Granada o el primer entrenador del Granada durante la temporada pasada en segunda, que bueno, ya por cuestiones del fútbol fue cesado y llegó Tony, no, ¿quién fue? Se me ha ido el nombre ahora mismo, perdonad. El que sustituyó a Oltra. A Oltra. Pedro Morilla. Pedro Morilla, efectivamente. Bueno, sí, es verdad, estuvo Pedro Morilla un día. Pedro Morilla y después ya que llegaría Miguel Ángel Portugal. ¿Cómo veis a este Tenerife? Bueno, ya sabemos, como bien has comentado, Oltra, su sello es empezar por la defensa, un equipo sólido atrás. Yo destacaría que es el equipo que más empates lleva en segunda división, un total de 9, empatado con Las Palmas precisamente, que fue contra el último que jugó. Solamente has tenido 3 victorias en casa y ninguna fuera. Pero como hemos visto, en su casa sí ha obtenido alguna victoria. Como vamos a visitarles, pues ojalá seamos capaces de robarle puntos a un equipo que es pragmático, que lucha y que yo creo que a partir de la llegada de Oltra ha mejorado. Sí, además, a mí también me sorprende porque el Tenerife, al final te hacemos caso, José, porque esta división es una división muy dura donde todo puede cambiar. El año pasado el Tenerife no peleó ni de lejos por los puestos de abajo, por la permanencia, sino que no llegó a entrar en playoff, pero que sí estuvo peleando por ello, ¿no? Y cuenta con grandísimos jugadores como puede ser Malbasic, por ejemplo. Sí, el Tenerife el año pasado estuvo en mitad de tabla, parecía que iba a estar al principio arriba, pero luego se fue desinflando. Y esta temporada le está pasando un poco como quizá a un histórico como es el Real Zaragoza, que está ahí abajo, que es incomprensible con la plantilla que tiene, pero claro, es una muestra más de lo exigente que es esta categoría, ¿no? Y bueno, el Tenerife, la verdad es que, como dice David, desde la llegada de Ultra ha mejorado, está mostrando un fútbol más vistoso, pero le falta quizá un poco de acierto de cara al gol, ¿no? Malbasi es un muy buen futbolista, Brian Acosta creo que también es otro futbolista a destacar, pero le falta ese puntito de cara al gol que le daría más puntos. Yo destacaría también a Luis Milla, que es un jugador que tiene muy buen pie, que toca muy bien la pelota. Quizá todavía es una promesa a lo mejor, pero a mí me parece un futbolista interesante y que tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles creéis que van a ser las claves para que los pupilos de Diego Martínez se lleven la victoria de este partido a domicilio? Bueno, pues lo que hemos comentado últimamente, ¿no? Es saber sufrir, porque no creo que sea un partido fácil, a pesar de que la posición del Tenerife pueda darnos a pensar que sí. Pero va a ser un partido complicado desde el punto de vista de que Oltra conoce bien al Granada además y que yo creo que defensivamente es un equipo poderoso, pero bueno, si el Granada consigue dominar el juego y sobre todo robar cerca del área rival, yo creo que esa puede ser la clave, robar cerca del área rival y conseguir, por supuesto, pues ser eficaz como siempre de cara a puerta, que eso es fundamental. Y José, también, ¿cuáles son las tuyas? Yo imagino, por cierto, que la puerta cero es fundamental. Sí, bueno, este Granada tiene una cosa que pocos equipos tienen este año y que por supuesto no tenía el año pasado, y es identidad. Tiene identidad tanto en casa como fuera de casa. Tiene que ser ofensivo y tener la pelota cuando toca tenerla, tiene que ser defensivo y estar más replegado cuando le toca. Es un equipo que se adapta muy bien a los partidos, que a veces le cuesta entrar en los partidos, pero que se adapta muy bien al juego que propone el rival. Y yo creo que esa va a ser la clave de este Granada, que se puede adaptar tanto en casa como fuera de casa al estilo de juego que proponga el rival, ¿no? Además, yo creo también que hay que destacar ese buen uso que le está sacando Diego Martínez a la plantilla, ¿no? Donde vemos que en el estadio de Gran Canaria sale Rodri como revulsivo y anota el gol del empate. Esta jornada pasada, mismamente con el Real Oviedo, sale Federico y da la asistencia del gol definitivo. Está haciendo una magnífica gestión, Diego, ¿no? Sí, es posible que de hecho la victoria en Tenerife, si llega, venga desde el banquillo, nunca se sabe. Me refiero desde el banquillo, tanto desde el trabajo de Diego como en las sustituciones, que los futbolistas que entren, ¿no? Sí, yo creo que es una clave también a destacar, que el jugador que entre motivado y que aporte eso que nos falte en el momento determinado, pero sobre todo lo que ha dicho José también, de que el Granada se adapte a la situación de partido, que se sepa poner el traje que toca, cuando toca defender y cuando haya que tener la iniciativa. Yo creo que el Tenerife nos va a ceder la iniciativa del juego, o por lo menos va a presionar algo menos que el Oviedo, a pesar de ser local, el Tenerife en este caso, pero aún así la clave para mí es robar nosotros cerca del área contraria, insisto. ¿Cuál creéis, podemos jugar, que va a ser el 11 que va a sacar Diego Martínez? Que bueno,
no sé si no fue muy bien la semana pasada, pero bueno, yo sobre todo lo digo por esa parte de 3/4 hacia arriba, hacia la portería rival, que es donde parece que está el debate, ¿no? Porque por ahora Diego en centro del campo y la defensa pone a los de siempre y por ahora cumplen bien. Sí, bueno, pues yo voy a insistir en Vico y en este caso en decremento de Puertas, o sea, repetiría el mismo 11 quitando a Vico por Puertas, aunque quizás sea Pozo el que se caiga o igual repite el 11, pero si tuviera que decir yo diría que el mismo 11 cambiando a Vico por Puertas. Yo creo que va a seguir manteniendo a Puertas porque Puertas está haciendo un trabajo menos vistoso, ¿no? De cara al juego, un trabajo silencioso, ¿no? Desmarques, dejando a gente libre como a Fede Vico, como a Adrián Ramos, como a Vadillo. Yo creo que Puertas lo va a seguir manteniendo, Vadillo es intocable. Y yo creo que va a meter la media punta a Fede Vico, va a dejar a Pozo de revulsivo y arriba creo que Adrián Ramos, como hemos comentado antes, está a un nivel ahora mismo excepcional y esperemos que lo mantenga. Así que Adrián Ramos seguiría de la punta. Tendremos que esperar hasta una hora antes de las 7 de la tarde para saber si vuestros pronósticos se cumplen. Pero bueno, cambiando de tema, hemos estado comentando antes una serie de fallos arbitrales que parece que han determinado un poco esta jornada 18ª de la Liga 1-2-3. Y bueno, precisamente comentabais la necesidad de la implantación del videoarbitraje, del VAR, en esta liga. Y bueno, la Federación Española de Fútbol ya confirmó la semana pasada que el VAR va a llegar tanto a la Copa del Rey de esta temporada a partir de octavos, como a la Liga 1-2-3 ya de forma definitiva para la temporada que viene, pero también quizá puede llegar para el playoff de ascenso de esta temporada. Sí, a mí a priori me parece un acierto. Es verdad que en el VAR todavía hay que matizar cosas, hay aspectos en los que no estoy de acuerdo. Porque hay veces que uno, o sea, se sabe cuándo tiene que entrar y cuándo no, pero hay muchas veces que uno está viendo el partido y dice, ¿y en esta jugada por qué no ha intervenido el VAR? Entonces, yo estoy de acuerdo en que se implante, aunque digamos que no se está aplicando en la Liga, para mi criterio, igual de bien que se hizo en el Mundial. Si se aplica el VAR igual que en el Mundial, pues para mí es una gran noticia. De todas formas, bueno, esto acaba de empezar el VAR, quiero decir, y irá mejorando poco a poco, pero yo creo que es un buen aporte al fútbol, sobre todo desde el punto de vista de la justicia arbitral. ¿Qué te parece la implantación del VAR, José? Bueno, yo como he comentado antes soy un poquito más nostálgico, aunque sea joven, pero sí, la verdad es que como dice David sería lo más justo, pero también es verdad que por ejemplo con la implantación del VAR no quita la polémica, porque por ejemplo este fin de semana, no en segunda pero sí en primera, tanto en Ipurúa, en el Eibar Valencia, como en Zorrilla, en el Valladolid Atlético de Madrid, ha habido polémica aún revisando el VAR. O sea que el VAR no te va a salvar de tener polémica, pero sí es verdad que tiene algo más de justicia. Y como dice David, si lo aplican igual de bien que lo aplicaron en el Mundial, que la verdad es que fue muy acertado, yo creo que le daremos la bienvenida, aunque no esté muy a favor de ello. Yo estoy de acuerdo con José en el hecho de que hay que pulir esos aspectos que él ha señalado, y también en la rapidez. Yo creo que hay que mejorar en que las decisiones se tomen rápido para que el juego sea fluido, que eso es lo que es la esencia del fútbol. Es un juego de continuidad en el que hay pocos parones, o eso es lo que para mí hace bello este deporte, uno de los aspectos que lo hace bello. Pero es verdad, como dice José, que hay jugadas en las que, aún teniendo el VAR, seguimos teniendo dudas y esa polémica no va a desaparecer. Sobre todo creo yo que se estipule, que bueno, imagino que estará ya estipulado, pero todavía no se termina de comprender bien en qué situaciones entra el VAR de oficio a actuar y en cuáles no, porque estamos viendo que, por ejemplo, en el tema penaltis, hay algunos penaltis que han sido pitados por el VAR, pero hay otros que se pitan, pero no se puede revisar por el VAR, porque esa situación no ha sido exactamente como la otra, no sé... Lo que dice la norma es que siempre prevalece la opinión del árbitro. Entonces, a no ser que lo que el árbitro vea no sea lo que se corresponde con la realidad en esa comunicación que tienen con el VAR, entonces el VAR interviene. Cuando él dice, he visto que no lo ha tocado, y sí lo ha tocado, entonces el VAR interviene. Pero yo creo que en el Mundial, por ejemplo, no se seguía exactamente ese criterio, simplemente si había una jugada dudosa se veía, y creo que eso es lo ideal. Ahora bien, siempre que, como hemos dicho, que sea fluido y que no se pare cada 2 minutos. Claro, yo creo que eso es un poco, lo que ha dicho David, un poco lo que hay que pulir del VAR, ¿no? No parar tanto el juego, no tener que esperar 3-4 minutos para que la afición pueda celebrar un gol o no. Eso rompe un poco la fluidez y un poco la armonía, ¿no? del fútbol, y la verdad es que el VAR, como también ha dicho David,
En el Mundial se aplicaba de una manera diferente y simplemente si el árbitro no tenía claro una cosa, fuese un penalti, fuese una mano, fuese una expulsión, fuese un fuera de juego, lo que sea, iba a mirarlo o a veces se fiaba de lo que le decían dentro de las pantallas del VAR, ¿no? Pero bueno, yo creo que habrá que ver cuando lo implanten tanto en segunda como en la Copa, y creo que en la Champions va a empezar ya mismo también. Habrá que ver cómo se desarrolla. Sí, en la Champions League empieza para octavos, ¿no? Dijeron también, al igual que en Copa del Rey este año. En eso no estoy de acuerdo desde el punto de vista que me parece un poco adulterar la competición, que el VAR se instaura a partir de una determinada fase. Por ejemplo, en segunda, como hemos hablado, si se pone a partir del playoff, yo me alegro de que haya VAR, pero me alegraría que el VAR se pusiera desde el principio, porque entonces parece que, claro, hay VAR antes, ahora no, entonces para mí adultera un poco la competición, pero bueno, bienvenido sea. Un equipo que espera poder disfrutar de este videoarbitraje en segunda en la temporada que viene es el Reus, que bueno, como ya sabemos ha sido la noticia, creo yo, primicia del fin de semana, puesto que se ha conocido esa salvación del Reus, que bueno, ha conseguido pagar prácticamente ya toda la deuda que tenía en cuanto a salarios, tanto con jugadores de primer equipo como con técnicos y como empleados del club. No sé qué os parece. Hombre, es una alegría desde muchísimos puntos de vista. Para mí el primero es el humano, porque los trabajadores del club y los jugadores, cuerpo técnico, son personas humanas, tienen familia y necesitan ese dinero para comer. Entonces es una alegría desde ese punto de vista. Luego también desde el punto de vista de la competición, porque si hubiera tenido que expulsar al Reus, pues la competición se quedaba coja con 21 equipos, habría que ver cómo se solucionaba el tema de los puntos, con lo cual también una alegría. Y también obviamente para la afición que perdería pues un equipo que igual que a nosotros nos fastidiaría perder al Granada, pues la afición del Reus evidentemente no querrá perder a su equipo, claro. Un equipo además centenario, o sea, eso hay que tenerlo muy presente. Y bueno, hemos conocido que por lo visto esta salvación se ha podido llevar a cabo y que se finalizará en esta semana. Debido a esa venta de acciones del actual propietario, Joan Oliver, hacia un entorno de Jorge Méndez, el agente de futbolistas. No sé si quizá quién puede ser el nuevo presidente del Reus. Bueno, parecía que iba a ser Peter Lim, ¿no? El presidente actual del Valencia, que es uno de los que forma parte de ese entorno de Jorge Méndez, pero habrá que ver quién es finalmente. Yo creo que si vienen para hacer las cosas bien en el Reus, bienvenido sea, pero si vienen para hundirlo más todavía, como pasó por ejemplo en primera con el Racing de Santander, cuando le llegó ese dueño indio, creo que era, que lo hundió y ahora está en segunda vez. Y eso, el Reus, todo lo que sea bien para el Reus es bien para la categoría, porque es un equipo, como tú mismo has dicho antes, centenario. Y si me permitís decir, esto no está pasando solo en segunda división, sino también en equipos importantes, como por ejemplo la Liga Turca, el Beşiktaş. Ha tenido que rescindir el contrato un futbolista que es campeón de la Champions, campeón de casi todo con el Real Madrid, como es Pepe, para poder pagarle al cuerpo técnico, a los jardineros, a todos, ¿no? Eso está pasando en ligas tan potentes como la turca. Y bueno, yo creo que hay que aplicar un poco lo que hay en Inglaterra, que están previstos para que todas las ligas profesionales que tienen, que creo que son las 4 primeras categorías, ninguno de los equipos pase por lo que está pasando el Reus, por lo que ha pasado el Reus y por lo que está pasando, por ejemplo, el Beşiktaş. Además, algo primordial, o así lo ha calificado el entrenador del Reus, Xavi Bartolo, es sobre todo conseguir la inclusión de las fichas de esos jugadores que no han podido disputar todavía ni un minuto de temporada con el Reus porque no disponen de esa ficha deportiva. Son los casos de Isaac Cuenca, ex granadinista, Yoda, Tito y Vítor. Con respecto a lo que comentabais, por ejemplo en España tenemos otro caso del Murcia, por ejemplo, que es un equipo que está pasándolo mal. Desde aquí le mandamos también nuestro apoyo. Y me parece interesante el nombre de Jorge Méndez que habéis sacado a la mesa, porque él también es responsable de este proyecto en Inglaterra del Wolverhampton, que tiene muchos jugadores de los cuales él es agente, y es un equipo que es interesante, que está en primera división en la Premier y que desarrolla un juego interesante también con Nuno como entrenador. Entonces ojalá él sea capaz de traer algo parecido al Reus, puede ser un aspecto interesante. Y yo vuelvo a lo que hablábamos antes, sobre todo del aspecto humano, de los trabajadores y de la afición, que el fútbol es su vida y que se ganan la vida con esto. Entonces perder el dinero, o sea, perder el trabajo, pues es un drama al final.
Habrá que estar atento a esta semana para saber cómo se concluye este asunto. Y bueno, nosotros ya nos vamos a marchar. Muchísimas gracias, José Castro, por estar con nosotros. Nada, vosotros, siempre disponible para vosotros. Y David Sánchez, no me olvido Un nunca de placer, ti Ángel. también. Un placer. Y bueno, nosotros nos vemos ya la semana que viene, que traeremos la actualidad más reciente de este Granada Club de Fútbol, que es líder de la categoría y que está haciendo disfrutar a todos los aficionados. Buena semana, buenas noches y nos vemos aquí en Minuto 91 en 7. Gracias.